Pues Padre, en esta noche te damos gracias porque tú has sido misericordioso para con nosotros, Señor. Porque tú eres ese Dios grande y poderoso, Padre, el que ha enviado a su Hijo amado Jesucristo, Señor, a entregar su vida por nosotros, Señor. Y hoy, Señor, nosotros reconocemos a Jesucristo, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Y te damos gracias por ese regalo precioso que es la salvación. Padre, pero también oramos esta noche que queremos ser discípulos tuyos, Jesús. Queremos recibir tu enseñanza y ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por cada uno de los estudiantes, Señor. Padre, oramos, Padre, porque este medio, Señor, no sea interrumpido por ningún motivo, Señor, y que podamos tener la clase completa, Padre. Padre, todo esto se ha hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos ya en la unidad 3 y hoy quiero ya adentrarme en los siguientes temas. Y por ahí nos quedamos en en la diapositiva número 4. No sé si la vimos. Si la vimos, pasamos a la 5. Unidad 3, diapositiva 5. Pasamos a la 5. Ok. Ok, pasamos a las 5 entonces. Ahí está. Vamos a hacer un poquito esto para que lo vean. Parece ser que el dibujo no lo puedo quitar. Alfonso, No lo puedo quitar. buenas noches. Buenas noches. La presentación se ve muy bien a cómo aparece. Es que creo que a lo mejor a usted le aparece diferente, porque Ok. bueno, en lo personal a mí siempre me ha parecido bien y cuando lo mueve ya no se ve bien. Ok. Es que siempre se ha visto bien, yo no sé, a lo mejor a usted no. Es que algunos me han hecho la observación y yo es lo que hago. A ver, ahí lo dejo como estaba. Ahí ¿Se está ve? perfecto, Ahí está exactamente, bien. Ok, perfecto. correcto. Gracias. Ok, entonces estamos en la diapositiva 5 y que dice que los creyentes de la iglesia primitiva que habían recibido el poder del Espíritu Santo, dice que no dejaban de testificar, ¿sí? Sobre su fe. Por ahí les voy a pedir a alguien, tiene abierto su micrófono y se escuchan unos sonidos, ¿sí? Entonces acuérdense que el tema central es la evangelización, ¿sí? Y sobre ese punto, bueno, pues nosotros debemos de regresar un poco a la iglesia primitiva, ¿no? Que testificaban sobre Jesús en todos lados, ¿sí? Y eso hoy, en la actualidad, con todo lo que está sucediendo, pues es importante entrar en esto, ¿va? Tenemos nosotros como creyentes el deber de testificar la salvación. Aún mucha gente no sabe qué es la salvación, qué significa la salvación, ¿sí? Ni quién da la salvación. Y a veces la gente nos pregunta, ¿qué es eso de salvarse? ¿Me voy a salvar de qué? ¿Sí? Pues nosotros como testigos de Jesucristo, o sea, tenemos esa responsabilidad de llevarle las buenas noticias a las personas, sobre todo cuando tienen muchas dudas sobre quién es Dios, ¿no? Y que de qué manera pueden, pues, ir al Padre, ¿sí? Entonces, pues, esta salvación es concedida por Dios por medio de Jesucristo, su unigénito.
Esto es como llevar agua a un canal seco y sin vida, y se influirá el río de agua viva dentro de nosotros como fue prometido por Jesús, ¿verdad? Si ustedes van a Juan 7, 37 y 38, es un versículo que hemos escuchado de ríos de agua viva, pero si alguien lo tiene, lo espero. Yo lo tengo, pero en NTV, ¿En qué? en nueva traducción. Sí, 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 ¿Sí? sí, claro. Y dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Amén. Amén. Amén, sí. Y esto pasa espiritualmente, ¿no? Sí. Esto pasa, sí. Ok. Ahora vamos a ver antecedentes bíblicos de evangelismo. O sea, ustedes pueden ir a su Biblia. Yo espero que todos tengan su Biblia, ¿sí? Que todos tengan su Biblia. Y vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado viendo. Y aquí vemos cómo hemos venido haciendo mucho énfasis en Jesús, ¿verdad? Sobre el hecho de que una persona hable a otra de Cristo. Y ese es el punto central de nuestra clase. Y bueno, no hemos por ahí revisado las bitácoras para ver a cuántas personas se han evangelizado, pero ya nos vamos a dar tiempo. Y es interesante notar la manera en que los discípulos aprendieron esto, ¿verdad? Ellos aprendieron de Jesús, fueron instruidos por Jesús, de cómo Jesús hablaba a la gente, ¿sí? Entonces, si bien la iglesia nació de la predicación masiva y el hecho de que se le dé cierta importancia al evangelismo personal, o sea, esto no quiere decir que se sobreestima un sistema y se subestima otro, ¿sí? El de la predicación masiva o el personal, ¿sí? Si todo cristiano debe estar preparado y bien equipado para la obra personal, tanto durante la campaña como fuera de ella. Y al principio de las clases mencionábamos que regularmente las iglesias aprovechan campañas, ¿no? Para evangelizar, que va a venir un invitado, etcétera. Y eso es bueno, o sea, no es malo, pero también, o sea, la iglesia nos toca esa parte personal de, de evangelizar, de hablarle a la gente, pues que pronto viene la venida de Cristo, ¿no? Y que es necesario arrepentirse, esto ya lo vimos también. Arrepentirse y seguir a Jesús, ¿no? Hablarles de una doctrina sana, hablarles conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto ya lo vimos en resumen, hago un resumen de todo esto, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia, ¿sí? Un ejemplo en la Biblia, Andrés y Pedro. Ustedes vayan a Juan 1, 35 al 42. Que vamos a ir viendo varios detalles aquí. ¿Todos están ahí? Yo tengo. Es primera de Juan, porque en No, Juan es no viene más que hasta el Juan 1, ¿Mande? 35 al 42. Ah, ok. ¿Ya todos están Si ahí? viene, ¿Mande? sí. Sí, listo. Ok. Aquí vemos que quizá la acción más grande de Andrés, o sea, haciendo un resumen, me adelanto, ¿sí? Por el cristianismo fue cuando encontró a su hermano Pedro y lo trajo a Cristo, ¿verdad? Entonces, mientras que el hombre trajo, ¿sí?
a Pedro, pues fue uno de los 3 que más han hecho en pro de la obra del Señor, o sea, se refiere a Pedro. Y lo dice, esos 3 personajes son Pedro, Juan y Pablo. O sea, Pedro, además de abrir las puertas del cristianismo a los gentiles y a los judíos, es uno de los pocos cuya influencia ha moldeado la imagen del pensamiento. Esto es algo en cuanto a una opinión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tanto Pedro como Andrés se convirtieron en pescadores de peces, en pescadores de hombres, ¿verdad? Y ese es el punto que nosotros también tenemos que considerar. Pero ahora vayan a la Biblia. Sí, y les voy a pedir que lean un versículo, o sea, cada quien, voy a ir así, uno Gloria, uno Nora, uno Gina, uno Mario, uno Jared, Griselda y, y Claudia, ¿sí? Un versículo cada quien, del 35 al 42. Adelante. ¿De qué libro, perdón? Juan 1, Ok. versículo 35 al 42. Ok, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Uh-huh. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es maestro, a donde tú moras. Le dijo, venid, ved, fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uh-huh. Claudia o Griselda. A mí me toca el 42. Griselda. Pero... Andrés era uno de estos hombres. Sí, Claudia Lelo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Uh-huh. 41, Griselda. Griselda. Tiene apagado el micrófono. Como que se está muy lento su internet y aparte está apagado. Ok, Eduardo, 41. Sí, halló primero a, Sí, ya me a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al y le dijo, Mesías. Ok, está fallando el internet en algunos casos, ¿sí? Leo el 42, lo voy a leer yo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿sí? Aquí vamos a ir viendo varias cosas. Aquí vemos muy claramente, ahí todos tienen en pantalla, ¿sí? Ahí les pongo los versículos, sí, pero quise leerlos todos. Dos cosas. El 36 dice, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Vemos aquí que los 2 discípulos, yo creo que nunca van a olvidar aquel momento importante en sus vidas y que yo creo que para todos ha sido un encuentro muy feliz con el Salvador, ¿sí?
Pero miren lo que dice, mirando, y lo pongo con rojo, dice, Juan puso sus ojos en Jesús y mantuvo la vista fija en él. Quienes han de guiar a otros a Cristo han de ser diligentes y constantes en la contemplación del Maestro. Aquí fíjense bien que sus dos discípulos, ¿sí? O sea, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, o sea, lo vieron. Y les pongo esto también. Vayan captando cada una de las cosas, ¿sí? Que voy a preguntar. Y dice, lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Sí? Andrés. Aquí vemos que Juan puso especial empeño en que lo oyeran estos dos discípulos. Aquí, fíjense bien, aquí escribe Juan. Aquí en el versículo 1, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y sus dos discípulos. A Juan se refiere a Juan el Bautista, ¿sí? Aquí se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿sí? Y a los otros dos discípulos se está refiriendo a Andrés y a Juan, o sea, Juan el apóstol, ¿sí? El evangelista, esos dos. Y dice que mirando a Jesús, que andaban por ahí, aquí el Cordero de Dios, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Qué cosa tan más maravillosa, ¿sí? Cuando ustedes le hablan a alguien de Jesús, cuando ustedes le presentan a Jesús a alguien, ¿sí? Está atento o atenta, o sea, de la descripción que tú estás haciendo de Jesús, ¿sí? Y aquí Juan, el Bautista, ¿sí? O sea, dice, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, aquí el Cordero de Dios. Dice, lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, o sea, dejaron a Juan, ¿sí? Y gloria a Dios, porque cuando nosotros le compartimos a la gente y que la gente hay esa convicción, ¿sí? O sea, se acerca a Jesús, claro, tú lo vas a llevar, ¿sí? Pero aquí Juan está diciendo, ok, se los presenté, o sea, ya está aquí Jesús, o sea, ahora los mismos discípulos dicen, no, pues seguimos a Jesús, ¿sí? Seguimos a Jesús. Dice, Juan puso especial empeño en que lo oyeran estos dos discípulos que estaban con él, pues quería llevarlos a Cristo. Cuando tú llevas a una persona que eres, tú no quieres que nada te interrumpa, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, cuando tú vas con una familia, dices, de preferencia, o sea, de preferencia pon a tus hijos a jugar algo, ¿no? Para que tú me escuches primeramente, ¿sí? Entonces, aquí, obviamente Juan nunca pudo haber pensado perder a esos dos de sus mejores discípulos, ¿no? Como no lo piensa todo buen maestro de escuela, es un ejemplo, ¿no? Cuando envía a sus alumnos a la universidad, están en la prepa, y pues tú no los vas a retener porque ellos tienen que ir a otro nivel. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dice ahora, Juan reunía discípulos no para sí, sino para Cristo, ¿sí? O sea, tú los vas a llevar a Cristo. Claro que hay un orden en la iglesia, pero eso es otro asunto, ¿sí? Pero tú lo llevas a Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú traes a los pies de Cristo a una persona, ¿sí? A una persona que no es de aquí, ¿sí? Que aprovecha la ocasión que está aquí en Tampico, Madero, en Altamira, y que llega a los pies de Cristo y te dice, oye, pero yo me voy a ir, ¿dónde me puedo congregar? ¿Sí? Y ya tú buscas la manera de llevarlo o conducirlo a una iglesia, que tenga una doctrina sana, que sea buena enseñanza. Entonces, la persona ya no te siguió a ti. ¿A quién está siguiendo? A Jesús, porque tú le hablaste de Jesús. Así fue Juan el Bautista, ¿sí? O sea, él estaba enseñando, o sea, a Juan y a Andrés, ¿sí? Entonces ellos dicen, ok, pues ya no lo presentaste, es el Mesías que nosotros estábamos esperando del Antiguo Testamento. Dice, lo escuchan, ¿sí? Lo escuchan
y le creen y le siguen ellos. ¿Sí? O sea, qué interesante. Y aquí estamos viendo, o sea, un punto de evangelizar, ¿eh? ¿Sí? O sea, Juan está llevando a los pies de Cristo a sus discípulos para que lo conozcan. Esto es literal, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que los discípulos que estaban con Juan, dejando a este para seguir a Jesús, uno de ellos alcanza enseguida a un tercero. ¿Sí? A un tercero. ¿Sí? Dice, y estos tres son los primeros frutos en el discipulado de Cristo. ¿Sí? Y miren abajo lo que dice. Los dos discípulos que estaban con Juan, cuando este dio testimonio de Jesús, ante ellos era Andrés. Y el otro que no se nombra es Juan. O sea, Juan está escribiendo, pero no se nombra a sí mismo, Juan. ¿Sí? O sea, no se nombra. ¿Sí? Entonces, cuando Andrés escucha esto, ¿sí? Miren lo que sucede. ¿Sí? Aquí sucede algo muy interesante. Y todo lo que ustedes están viendo está ahí en la Biblia. ¿Sí? Dice, la prontitud con que siguieron a Jesús. ¿Quiénes siguieron a Jesús? Quiero escuchar. Juan y Andrés. Juan y Andrés. Dice, cuando lo oyeron, o sea, dice, aquí hay un contraste, ¿va? Oyen a Juan, o sea, lo escuchan a Juan y siguen a Jesús. Eso es interesante. O sea, tú las personas no las vas a llevar a Cristo, pero para que te sigan a ti, para que crean que tú eres el que los salvaste. O sea, no, sí. O sea, oyen a Juan y siguen a Jesús. Y que esto es un buen testigo de Jesús, era Juan. Juan era un buen testigo de Jesús, ¿sí? Y todos, yo creo que todos debemos de ser así, que nos oiga la gente hablar bien claro de Jesús, pero que sigan a Jesús, no a nosotros. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? O sea, no somos nosotros los que le estamos dando la salvación, ¿sí? Porque a veces puede surgir ese tipo de situaciones, ¿sí? A veces la persona quiere ir a otra iglesia. Fíjate que yo no había recibido a Cristo, pero me habían compartido, pero voy a ir donde está mi familia. Ok. O sea, ya escogió a Cristo, su familia a lo mejor sembró, ¿sí? Y ustedes fueron los que regaron, ¿sí? Entonces esa persona se va a ir para allá. Aquí estaba haciendo Juan esto, ¿sí? Entonces vemos que, por un lado, o sea, Juan estaba anunciando pues que los pecadores se arrepintieran, ¿sí? Por un lado al pecador, por el otro lado directamente a Jesucristo. La forma en que una persona puede llegar a los pies de Cristo es arrepintiéndose, ¿sí? Y esto es para que se establezca una línea recta entre el pecador y el Salvador. Esto pasó con nosotros, ¿sí? Mientras que el pastor, el ministro, como Juan el Bautista, desaparece del foro tras la misión cumplida de llevar las almas a Jesús. ¿Cuál fue tu papel? Si tú te subes a un micro, que es lo que tenemos que estar haciendo ahorita en lo práctico de la evangelización, tú dejas el mensaje, ¿sí? Tú dejas el mensaje, te bajas, como dice aquí, del foro, del autobús, de la tribuna, de donde tú quieras, pero dejas el mensaje y tú no sabes ese mensaje, o sea, cuántas personas lo van a captar en su corazón, ¿sí? Si tú les dejas ese mensaje, Dios los va a guiar a una iglesia, ¿sí? O sea, ese es lo más importante, o sea, que tenemos que es llevar el mensaje. Cuando nosotros tenemos personas muy cercanas, pues podemos hacer todo el proceso, ¿va? De llevarlos a Cristo, de llevarlos a la célula, de llevarlos a la congregación, de llevarlos a todas las cosas que son básicas para el crecimiento espiritual de la persona. Pero cuando tú te subes a algún lado o te encuentras en otro lugar y que vas de paso, pues dejas la semilla sembrada, ¿sí? Ya no te van a seguir a ti, van a seguir a Jesús. ¿Escucharon de Jesús? Pues van a seguir a Jesús. Donde escuchen de Jesús, ahí ellos van a entrar para seguir conociendo a Jesús. No sé si me estoy explicando.
Sí, así como Juan el Bautista, como decimos que la evangelización avanzada, él hacía ese trabajo, ¿no? Juan el Así es, Bautista. así es, así Él es. sembraba y luego ya se los pasó, ya Así es, seguían a porque en ese Jesús. tiempo pues estaba Jesús, ¿verdad? Sí, literalmente, ¿no? Entonces aquí en el 38, miren ustedes, dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Sí? La palabra que utiliza Jesús, ¿verdad? O sea, no espera que los discípulos le pregunten, ¿verdad? Sino que él se adelanta, ¿sí? O sea, siempre que nosotros le evangelizamos a alguien, ¿sí? Se establece esa comunión, ¿verdad? Esa comunión. ¿Por qué fuimos alcanzados? Porque Jesús nos ha escogido, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y que Dios nos amó primero a nosotros y no nosotros primero a Él. Entonces, todas estas cosas se cumplen aquí, ¿va? O sea, le dice, ¿qué buscáis? ¿Sí? ¿Qué buscáis? ¿Sí? Y miren ustedes, aquí vamos a notar algo en el versículo 38, ¿sí? Por eso le digo que es mejor la Biblia que el celular, porque en la Biblia ahí lo están viendo, ¿sí? Dice, notemos que Jesús no les dice a quién buscan. Jesús sabía que lo buscaban a Él, sino que buscáis. Y miren qué buscaban ellos. Ellos buscaban el perdón de pecados, ¿sí? Ellos buscaban el perdón de pecados. Ellos ya tenían conocimiento de que el Mesías iba a venir desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y ellos lo que querían es el perdón de pecado. Hoy mucha gente está en un conflicto espiritual con su alma porque piensan, ¿sí? Piensan que no hay un perdón para ellos. Y más cuando la gente los condena, ¿verdad? Cuando la gente les dice es que, o sea, tú no tienes perdón de Dios, o sea, tú has pecado más que yo, ¿sí? Entonces, ellos buscaban el perdón de Dios, pero también, o sea, buscaban a través del perdón de Dios la salvación, ¿verdad? Para tener esa entrada libre al cielo, ¿sí? Entonces, pues ahí estaba Él para darles lo que necesitaban. O sea, tú y yo no tenemos nada más que darles a Jesucristo. O sea, no tenemos más cosas que darle a una persona que no conoce de Cristo. Lo que tenemos, lo más valioso es compartirles de Cristo, ¿verdad? Sí. Todo ser humano busca algo en esta vida. Decía el pastor en una predicación que todo ser humano, por muy duro que esté su corazón, hay una parte de Dios en su corazón. Y eso es muy cierto, ¿sí? Eso es muy cierto. La gente hoy está ausente de Dios. Hoy la gente se ha olvidado de Dios. Saben que hay un Dios, pero se han olvidado de Dios, ¿no? Entonces, pues hoy todos nosotros, ustedes y yo, tenemos el privilegio que por pura gracia de Dios, ¿sí? Saber lo que nos conviene, ¿sí? Y Cristo hace esa pregunta, o sea, ¿qué buscáis? ¿No? No a quién buscáis. Y me imagino que la ha de haber hecho con humildad, con mansedumbre, ¿sí? Y esa es la forma, quiero decirles, en las que tenemos que llegarle a la gente, ¿verdad? No es con bibliazos, no es diciéndoles, si no se arrepienten y mueren hoy, van a ir al infierno. O sea, Jesús estaba hablando con ternura, Jesús estaba hablando con mansedumbre, o sea, con mucha humildad. Y a veces eso es lo que a nosotros nos falta, ¿verdad? Por eso tenemos que orar fervientemente, ¿sí? A Dios para que nos dé todo eso, ¿verdad? Todo eso, ¿sí? Poderle hablar a la gente con esa ternura que Jesús estaba haciendo, ¿no? Entonces miren el 41. Miren el 41. Dice,
El 40 dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice, este halló primero a su hermano. ¿Sí? Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Sí? Aquí vemos que la palabra halló, viene más abajo, ¿sí? La palabra halló se refiere a buscar. O sea, Andrés emocionado, ¿sí? Va y busca a Pedro, que es su hermano, ¿sí? Y le dice, fíjense bien, le dice, hemos hallado al Mesías, ¿sí?